El curso para los discípulos estaba llegando a la recta final. Entre los últimos proyectos estaba una reunión programada para llevarse a cabo aquí en la tierra entre Moisés, como exponente de la ley, Elías, representante de los profetas del Antiguo Testamento, y Jesús, autor de la gracia, con 3 de sus discípulos. En esa reunión, la participación del Padre fue definitiva al dar una instrucción precisa. Este es mi Hijo, escúchenlo. Esta expresión, escúchenlo, equivale a pongan atención a sus instrucciones y obedezcan. Vamos a orar. Padre, eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, venimos delante de tu trono confiadamente, el trono de la gracia, para alabarte, glorificar tu nombre y agradecerte, porque tú ya tienes todo bajo control, sabes a quiénes va a llegar esta enseñanza, sabes cómo va a ser aplicada, tú lo sabes todo. Nosotros solo agradecemos la bendición que nos das de ser instrumento en tus manos. Gracias, Dios. Amén. Después de estar en la región de Tiro y Sidón, Jesús visita la región de Cesarea de Filipo. Esta región era el centro de poder del territorio de Filipo, una región pagana principalmente. Cesarea de Filipo se encuentra a 40 kilómetros al norte del mar o lago de Galilea y en el pie del monte Hermón, de donde surgen los manantiales que alimentan al río Jordán. Hermón quiere decir lugar que era sagrado. Cuando los israelitas conquistaron este territorio, el monte Hermón era llamado Baal Hermón, lo que sugiere una asociación de la figura de Baal con la cordillera montañosa. Baal es reconocido como un antiguo dios cananeo, considerado el dios de la fertilidad y de las tormentas. Cesarea de Filipos originalmente se llamaba Paneas, cuyo nombre viene de Pan, la deidad griega a quien fueron dedicadas las cuevas y los santuarios. Una de las fuentes del río Jordán es un manantial llamado Paneas. Este tiene relación con un dios acadio de los rebaños, representado como parte cabra y parte humano. Este dios era llamado Pan, que significa pastar. El nombre Cesarea de Filipo tiene que ver con las construcciones que realizaron hombres como Augusto César, de ahí viene Cesarea, y Herodes Felipe, de ahí viene la expresión de Filipo. Era el centro de la adoración pagana griega o helénica, junto con la exaltación del emperador de Roma. Con esos antecedentes, que en Cesarea de Filipos fuera llamado Hijo de Dios viviente, así como Hijo del Hombre, fue echar abajo los antecedentes idolátricos de estos lugares. Y como enseguida Jesús comenzó a enseñar sobre su muerte y resurrección, confrontaba a los dichos relacionados con Baal. El maestro había preguntado a sus discípulos qué decían las demás personas respecto de Jesús. Enseguida se dirige a sus discípulos cercanos a los 12 con la misma interrogación, y es Pedro quien recibió una revelación directamente del Padre Celestial, expresando que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por los judíos, el Hijo del Dios viviente. Ese reconocimiento establece la identidad de Jesús como el Mesías, el ungido esperado. Pero sorpresa, en ese momento Jesús habla abiertamente sobre el sufrimiento que padecerá casi enseguida. Vayamos a la palabra para disfrutarla en esta oportunidad en Mateo 16, del 21 al 23. También este relato lo encontramos en Marcos 8, 31 al capítulo 9, versículo 1, o en Lucas 9, del 21 al 27. Quiere decir, Mateo, Marcos y Lucas registran todos estos asuntos. Mateo 16, 21 dice:
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este versículo es un parteaguas en el ministerio de Jesús, pues aquí inicia una serie de enseñanzas donde abiertamente revela la naturaleza de su misión, el sacrificio que está por suceder, pero también la seguridad de que volverá a vivir. Le era necesario, esto es, en el plan eterno de salvación, el Mesías debía sufrir y morir en Jerusalén, pero al tercer día resucitaría. Así debía quedarles claro que ser el Mesías nada tenía que ver con el poder y gloria terrenales. Por el contrario, ser el Mesías equivalía a sufrimiento y redención. Desde los profetas, el mensaje era: Jerusalén es el lugar en donde se cumpliría la profecía de su sacrificio, y la expresión padecer muchas cosas está referida a la intensa oposición que enfrentará de las autoridades religiosas y políticas. Estas palabras de Jesús se refieren al sacrificio, la redención, la resurrección y por lo mismo a la esperanza, pero incluyen también una reflexión sobre el costo del discipulado. Los hijos de Dios, los cristianos, los redimidos son candidatos al sufrimiento, rechazo, incomprensión, sacrificio, igual que a la esperanza. ¿Lo habías pensado así? ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento que Jesús enfrentó? ¿Has enfrentado sufrimiento por ser cristiano, hijo de Dios? La esperanza lleva a estar dispuestos a cumplir el propósito de Dios, incluso en momentos de persecución, dolor, sufrimiento. El versículo muestra la transición entre la revelación de la identidad de Jesús y la confrontación que se avecina. Este es un momento decisivo en el ministerio de Jesús, pues según el escrito de Mateo, antes de este versículo, Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué opinan de mi identidad las demás personas? Dice Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sorprende comprobar que el discípulo que había recibido directamente de Dios la revelación de la identidad de Jesús, o sea, pudo decir claramente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este discípulo, cuando escucha del mismo Jesús que tendrá que sufrir, morir y resucitar, reacciona como buen humano, con expectativas humanas, con razonamientos humanos, con juicios humanos y en consecuencia con decisiones humanas. Aquí se presenta la tensión entre las expectativas humanas y la verdad divina. Con mis palabras, le diría a Pedro a Jesús: si eres el Mesías, no tienes por qué sufrir, mucho menos morir, puedes evitar todo esto. Y quizá pudo haberle dicho todo un discurso con argumentos suficientes para que Jesús dijera: está bien, no iré al sufrimiento, voy a ver cómo arreglo esto con Dios mi Padre. Dice Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante la reacción de Jesús. No le está diciendo diablo a Pedro, realmente se refiere a su comportamiento en ese momento, pues es contrario a los propósitos de Dios, y esa es tarea que realiza muy bien Satanás. Quiere decir, Pedro, sin darse cuenta, pensando que está haciendo lo correcto, quiere evitar el sufrimiento para Jesús.
Pero Jesús sabe bien que precisamente llegó a la tierra para sufrir y morir a fin de que toda la humanidad fuera recuperada para Dios. Cuando Jesús le dice, me eres tropiezo, quiere decir, yo vine para pagar el precio de la humanidad, pues a través del sacrificio compraré a la humanidad y si no quieres que sufra, estás obstaculizando, estorbando la tarea para la cual yo llegué a la tierra, pues vine a buscar y salvar lo que estaba perdido. Definitivamente los humanos tienen una visión limitada sobre el sufrimiento y sacrificio que no está de acuerdo con el punto de vista divino. Divinamente hablando, Jesús, el hombre, es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, prometido en el Antiguo Testamento. Así que Pedro y seguramente todos los humanos tienen una dificultad para pensar y actuar como Dios actúa. Esta reflexión es una oportunidad para alinearse a la voluntad de Dios y estar conscientes de que los planes de Dios son mucho más grandes que lo que se pueda imaginar un ser humano. Ahora vamos a Marcos 8 del 34 al 38. Esto lo encontramos también en Mateo 16, 24 al 27 o en Lucas 9, 23 al 26. Dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El curso que ofreció Jesús fue al aire libre, con matrícula abierta para ese momento. No solamente estaban sus 12 discípulos, había más gente. En esta oportunidad se dirige a todos los presentes y les hace un planteamiento muy puntual, claro y atinado. Les dice, a todos los que quieran ser mis discípulos, mis alumnos, un requisito indispensable es que se olviden de hacer su propia voluntad. Eso es lo que quiere decir la expresión, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es despreciarse a uno mismo, sino que las prioridades y deseos hacia lo que Dios necesita para cada uno de los que son, de los que somos sus discípulos, sus hijos, si se analiza espiritualmente hablando, Jesús dice, es necesario que yo sea el centro de sus vidas. Deberán dejar de lado todo lo que se relacione con el ego, con el yo. En los tiempos de Jesús, hablar de la cruz era hablar de sufrimiento, rechazo, muerte. Cuando Jesús dice, tomen su cruz, está advirtiendo que los que están inscritos en su curso deben saber que ese curso no es fácil, pues la teoría y la práctica van de la mano. Generalmente la tarea es para poder aplicar lo aprendido. Al aplicar la lógica humana, no tiene razón de expresión perder la vida para hallarla. Pero lo que Jesús está diciendo es, rinde tu voluntad a la voluntad de Dios. Es posible que en apariencia implique un sacrificio personal, por ejemplo, no obtener tantas ganancias en dinero, pero seguramente se encontrará la plenitud espiritual que redundará en beneficios materiales como salud, relaciones, paseos, viajes, sanidades, almas salvadas, milagros, maravillas, la gloria de Dios manifestada. Eso es mucho más. Dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Entre Jesús y sus discípulos existe una gran diferencia entre lo que para uno es el éxito y felicidad y lo que significa para Jesús. En la vida diaria se toman decisiones que reflejan una lucha entre el deseo de vivir para cada persona y el llamado a vivir para Dios y los demás. Así que las decisiones de cada día, si se toman pensando en la persona que está tomando esas decisiones, seguramente serán egoístas. Pero los discípulos de Jesús son auténticos, viven la vida de tal manera que se refleje la fe,
priorizando la voluntad de Dios, de lo atinado de la expresión del maestro. Si pierde su vida por causa de mí, es decir, si le interesa obedecer mi voluntad, parece que pierde su vida, pero realmente saldrá ganando porque tendrá como propósito la salvación y por resultado final la vida eterna. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma se refiere a la parte inmaterial e invisible del ojo humano que forma parte de cada persona. En el alma radican los pensamientos, sentimientos y voluntad o libre albedrío que Dios le dio al ser humano. Dado que en el alma está el centro de las decisiones del ser humano, es muy importante que sea cuidada y tratada en relación con el espíritu, pues el espíritu humano es el elemento inmaterial también que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios, pues Dios es espíritu. Con esta pregunta lo que Jesús expresa es la comparación entre lo eterno y lo material. Le recuerda a la humanidad que son seres espirituales que pueden disfrutar la paz y la felicidad que se encuentran en Cristo. Dice Marcos 8:37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En la nueva traducción viviente dice, ¿hay algo que valga más que su alma? Jesús advierte que el hombre, si se descuida, corre el riesgo de perder de vista lo que realmente importa, el alma, pues a través de la decisión que tome respecto de la salvación por gracia, un hombre será salvo o estará perdido o separado de Dios, que es lo mismo que muerto. Según la apreciación del valor del alma, se da la jerarquización de los intereses personales. Esto explica por qué para algunas personas es más importante disfrutar una película de estreno o la lectura de la Biblia, la oración y la alabanza. Otro ejemplo es, para una persona es más importante asistir a la fiesta de boda de uno de sus compañeros de trabajo que ocupar tiempo para visitar hospitales a fin de entregar la noticia de salvación a las personas. Eso es según los valores que se tengan. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En este versículo, Jesús expresa la realidad a la que se enfrentan los hijos de Dios. Están rodeados de personas que han dejado a Dios y se han entregado a toda suerte de impurezas. Se han contaminado con el pecado, tienen el corazón endurecido. Para este tipo de personas, Dios no es importante. Y por ello tienen otras ocupaciones en lugar de obedecer a Dios, según lo que dice la Biblia. Más o menos es la descripción de la generación adúltera y pecadora. Para los hijos de Dios, convivir con este tipo de personas no es fácil. En muchas ocasiones los hijos de Dios se ven acorralados, asustados, amenazados. Así que no basta creer en Dios, es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, manifestar la gloria de Dios en la vida de cada hijo del Dios Altísimo. Ahora vamos a revisar Marcos 9:1, que también lo encontramos en Mateo 16:28 y en Lucas 9:27. Dice Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. Jesús está puntualizando el valor del alma dentro del ser humano. Por ello la expresión anterior, ¿qué recompensa dar el hombre por su alma? Dado que el curso es para sus discípulos, que cada vez está más cerca la fecha en que los discípulos se quedarán sin su maestro y que la muerte es tan natural como la vida, hace una afirmación que despierta varias expectativas entre sus alumnos. Por cierto, ¿a qué se refiere Jesús con este versículo? ¿Cuál es el reino de Dios y cómo podemos verlo?
Teniendo en cuenta que este mensaje fue dirigido a sus discípulos, podemos entender que Jesucristo se está refiriendo a la importancia de creer en el poder sanador y transformador de Dios, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Ahora bien, cuando dice el reino de Dios, se refiere a creer en su amor y su poder. Se trata de confiar en que Jesucristo puede hacer que el hombre supere cualquier circunstancia para vivir en su presencia. El reino de Dios no es meramente un lugar físico, porque Dios es espíritu y su presencia llena el universo. Aunque la escritura dice, el cielo es mi trono, el que está hablando es Dios, y la tierra el estrado de mis pies, es que Dios usa la forma de los humanos para que entendamos su existencia, pero Él es espíritu. La expresión no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder indica lo que sigue en el curso, la demostración del poder de Dios y que solo se le mostró a Pedro, Jacobo y Juan. Ellos son los algunos del versículo que leímos. Mateo 17, 1 al 8. Esto también lo encontramos en Marcos 9, 2 al 8 y en Lucas 9, 28 hasta la primera parte del 36. Dice Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pedro, Juan y Jacobo. El círculo pequeño de sus discípulos que fueron testigos presenciales de momentos especiales en el ministerio del Maestro. En este momento histórico, realmente Jesús se revela a sí mismo de una manera que nunca antes habían visto. Esta es una confirmación de la divinidad de Jesús, de su unidad con Dios Padre y su relación con la ley y los profetas. Esta verdad proporciona seguridad a los creyentes en Cristo de que Jesús no solamente es hombre, sino es Dios. Ahora bien, los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, también son llamados a ser transfigurados, transformados personalmente para crecer en la fe, reflejando la luz de Dios en el mundo. Dice Mateo 17:3, y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías fueron dos de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Moisés representa el periodo de la ley, escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que también se conoce como Pentateuco. Y en Deuteronomio 18, 15 al 19, se predice la venida de un gran profeta. Elías, por su parte, representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Uno de ellos, Malaquías 4, del 5 al 6. Malaquías 4, del 5 al 6, si después lo quieres buscar y leer, estaría bien. El hecho de que Moisés y Elías estuvieran presentes en ese momento hablando con Jesús confirma su misión como Mesías. Precisamente como Mesías era cumplir la ley de Dios y las palabras de los profetas de Dios, sugiriendo la continuidad de la obra de Dios a través de la historia. Conviene recordar que así como la voz de Dios en el monte Sinaí dio autoridad a la ley, según Éxodo 19:9, la voz de Dios en la transfiguración dio autoridad a las palabras de Jesús en esa manifestación gloriosa de su divinidad. Alguien comentó que los representantes de la ley y los profetas aparecen aquí en gloria, pero subordinados al Salvador, estableciendo la conexión entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en donde se presenta el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. El Antiguo Testamento está lleno de profecías
de anticipos a la llegada de Jesús. Y en el Nuevo Testamento se confirma el cumplimiento de todas esas profecías. Dice Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quería prolongar el momento, pero era necesario que aprendiera a avanzar. Percibió a Cristo como igual a Moisés y Elías, pero Cristo era infinitamente mayor y ningún humano puede igualarlo con nadie. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta manifestación de su naturaleza divina prepara a sus discípulos para los enfrentamientos o retos que enfrentarán después de la crucifixión y resurrección de su Maestro. Desde el inicio del ministerio de Jesús, dice en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el momento del bautizo, la voz del Padre, que fue la que se escuchó, manifestó el reconocimiento de que Jesús es Hijo de Dios. Y según la Nueva Traducción Viviente, dice, quien me da un gran gozo. Tengo complacencia, dice la revisión 1960. En mis palabras, tengo mucho gusto de que mi Hijo esté en la tierra y obedezca los acuerdos que ya tenemos establecidos. Por el momento que disfrutamos en esta oportunidad, después de reconocer nuevamente que Jesús es Hijo de Dios Padre, Dios hace válida la autoridad que le ha entregado. Para confirmar esa verdad, Dios Padre da una instrucción muy precisa. A Él oíd. Escúchenlo a Él. Esta expresión lleva implícita la instrucción obedézcanlo. Mateo 17:6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esta revelación nos sorprendió, pues si bien a Pedro Dios le había revelado que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido y ampliamente esperado, la manifestación de su poder y autoridad provocó adoración para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra temor no es miedo, sino reverencia total, temor reverente, reconocimiento desde lo profundo de su ser. La experiencia en carne propia de estos discípulos también debe ser la experiencia de cada uno de los que en algún momento reciban alguna revelación del Espíritu Santo a su espíritu humano, siendo confortados, confrontados, confirmados, aunque no se sepa realmente lo que está sucediendo. Así que al creer se está aprovechando la oportunidad para crecer en la vida. Ahora bien, la experiencia de la transfiguración. Recuerda que la vida es un viaje de fe y que se debe estar listo, preparado siempre para creer, aprender y crecer. Entonces dice el versículo 7, Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Uno de los propósitos de la venida de Jesús a la tierra al tomar forma humana fue darle a la humanidad la oportunidad de conocer a Dios, el Padre, confirmar que Jesús es Dios, el Hijo, y aceptar la intervención divina del Espíritu Santo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Como todas las revelaciones, los humanos quisieran que el tiempo cronos se paralizara y que por la eternidad estuvieran presentes esas experiencias que sacan del contexto material y llevan a las alturas espirituales con Cristo. Es importante tomar decisiones acertadas en la relación con Dios. Atender la recomendación del Padre, escuchar el mover de Dios, obedecer al Hijo Jesucristo y actuar con la ayuda del Espíritu Santo en cada vida. Estamos muy interesados. La próxima semana nos vemos con la ayuda de Dios. Bendiciones.